Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 26, temporada quinta Noctua News. Hola, Juan. Hola, ha costado esa intro, ¿eh? Estamos bien, diciendo quinto en vez de quinta. Errando justo en la introducción. Bueno, está claro en qué temporada estamos, tampoco hace falta enfatizar demasiado. Esta semana tenemos relativamente cargado el noticiario y bastantes cosas. Es verdad que la semana pasada no lo hicimos, subimos el audio del vídeo trimestral, como es costumbre, y bueno. Al final decidimos que como tampoco teníamos tanta noticia, era mejor moverlo y consolidarlo todo en esta, que es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues está en acumulado y además que esta semana también han salido cosas interesantes. No sé si por resultados o por lo que sea, pero ha habido un poco más movimiento que la semana anterior. Así que, pues venga, si te parece, comenzamos. Venga, vamos a ello. Media. Empezamos con la noticia que más ha sacudido al streaming y posiblemente, bueno, al mundo de media en Estados Unidos, aunque luego tiene efectos globales, y es que el sindicato de guionistas se pone en huelga, o se puso en huelga este lunes por la noche al no haberse alcanzado un acuerdo. Todavía mantienen la huelga. Creo que hace 15 años que no ha habido una huelga del sindicato de guionistas y sí que tiene incidencia porque, por dos motivos. Primero, la última vez que pasó esto, pues cambia un poco la manera de funcionar del sector, siempre ocurre. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es que muchos programas, esto no le pasa tanto al streaming, pero sí a la televisión en abierto, y es que muchos programas que están funcionando en el ámbito semanal, pues se quedan sin guionistas, con lo cual prácticamente no pueden emitir, es un problema. Entonces, Estás hablando del tomate, ¿no? O sea, estoy hablando del tomate, estoy hablando mucho del pues, el Saturday, ¿cómo se llaman? Estos americanos, ¿no? Saturday este broma, sí, lo que sería Pablo Motos aquí y demás. Efectivamente, este tipo. Sí. Entonces, esos no pueden emitir, no tienen guión. Y bueno, básicamente lo que achacan el sindicato, lo que pide un poco, a ver, tiene sus razones, no quiero yo ni mucho menos denostar sus críticas, que creo que son válidas, y es que, primero, por un lado, el mundo en streaming les ha provocado menos seguridad a la hora de las series, y esto Netflix posiblemente sea gran culpable, y es que cancelan muchas series de manera muy rápida, entonces dicen los guionistas, pues que claro, es un problema a la hora de gestionar las temporadas y demás, pues bueno, empiezas a trabajar y se te cancela, se queda el trabajo a mitad, tal y cual. Entonces, esto es una exigencia. Y otra exigencia es una cuestión económica que dicen que, bueno, el dinero se ha ido a muchos sitios, pero no a los guiones. Y que es importante, bueno, pues que los guionistas cobren la remuneración que se considera necesaria, requerida para la calidad de los shows que están haciendo y tal y cual. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Sí. Ponía la noticia algo de cómo iban las negociaciones, porque esto fue el lunes, ¿no? Esta semana y tal, ¿se ha filtrado algo? Nada, ¿no? Nada, por el momento nada. Salía no sé qué actor repartiendo donuts al sindicato, si te sirve de algo. Estaban ahí en la calle, Estará falto de guiones. lo decían como amenazas. No lo vi, pero salía por ayer por ahí una noticia de amenazas del sector del sindicato. Tal, decían, "No, vamos a hacer spoiler del final de Succession, ¿no? Y el final de las series. ¿Eso es real o es No, bueno, decían de broma. Es broma, ¿no? De coña. Sí. Ya. Eh, Espero que no, buena serie. Sí, a ver, hace relativamente poco también hubo algo de actores, ¿no? Siempre hay como cierto revuelo, están ahí las luchas de poder entre uno y otro. mm. Y Pero fíjate, antes actores. del COVID, ¿no? 3 o 4 años. ¿Qué fue? Sí, ¿De sí, sí. actores o de tema? Hubo alguna huelga también así sonada. Bueno, estas cosas al final, sí, tienes ahí un pequeño bache en el camino, pero a largo plazo siempre lo más normal es que, joder, pues se llegue a un acuerdo, ¿no? Sí, luego ya no me acuerdo siempre. La cuestión es cuando llegan a acuerdo, primero, ¿cuánto tiempo pasa? Y luego lo segundo, a ver qué implicaciones tiene, porque la de hace 15 años sí que provocó bastante que lo que era el sistema de shows largos, yo no sé si, por ejemplo, tú te acuerdas, o bueno, nuestros oyentes se acuerdan un poco lo que era el modelo de, por ejemplo, de programas como House, que eran 21 episodios por temporada o 22 episodios por temporada, una barbaridad, eso ya no se produce por coste y en parte también por esto. ¿Por qué? Porque mientras, es decir, claro, el problema de una temporada como House es que cuando la empezaban a emitir, todavía estaban trabajando en los programas del final de temporada. Cuando ocurrió esto, provocó que las temporadas se quedaron colgadas a la mitad. Y entonces ese modelo se acabó completamente. Se vio que era un demasiado riesgo el empezar a emitir una temporada sin haberla acabado. Con lo cual, temporadas de 20 episodios pues desaparecieron.
y se quedaron en números muchos pequeños que tú ya la tienes grabada por antelación y la sacas de golpe. Precisamente para evitar esto. Entonces, eso fue la otra vez, hace 15 años, insisto. Esta vez, depende de lo que dure, porque la anterior sí que duró bastante, pero depende también un poco lo que dure, algo va a cambiar. Y lo mismo se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los del Saturday Night Live Show o como se llame, pues dicen, ostras, estamos palmando no sé cuánto dinero porque no podemos emitir, porque estamos poniendo programas anteriores viejos, porque tenemos al sindicato, bueno, a nuestros trabajadores guionistas de huelga. Y Ya. entonces, si eso les cuesta 3 meses de dinero, pues van a decir, ostras, esto es un modelo de negocio que es demasiado arriesgado, tenemos que plantear otra cosa. Mm. Entonces, a ver un poco qué pasa. O sea, me parece bastante interesante la noticia y bueno, a ver qué pasa. Sí. En fin, seguimos con Netflix. En primer lugar, aquí tenemos dos noticias. La primera es que decide invertir 2,5 billones en Corea durante los próximos años. Y además, se publicaba una noticia, no sé si fue Bloomberg o demás, A por el Bloomberg. que anunciaban que perdían 1 millón de usuarios en España ante el bloqueo de cuentas compartidas. Sí que es verdad que nosotros aquí hemos comentado que, bueno, no hemos visto así que no haya a nivel personal o de gente que conocemos que haya afectado, pero ahí están los números, o sea que sí que ha habido cierto impacto. Ujú. Seguimos con Disney y es que comienza el despido de los 7.000 personas que tenían programadas y la parte de división afectada es principalmente SPN Plus, el servicio en streaming de deportes, con el despido de incluso la persona que estaba a cargo. Jerry Jimerson era el Disney Streaming Product Chief y también entre las personas, bueno, ha sido una de las personas despedidas. Recordemos que Disney había montado el equipo de streaming gracias a la compra de Vantech. Y por otro lado, hace solo un mes, Michael Paul, que es antiguo empleado de Amazon y el CEO de Vantech, anunciaba su marcha. Bueno, pues esa es un poco la situación general de los Sí. movimientos que está viendo en Disney. Claro, efectivamente. O sea, recogí esto lo vi ayer o antes de ayer, la noticia esta de de Jerry Jimerson. Y el tema es cómo se está yendo mucho del equipo de la parte de streaming y además equipo importante, porque justo Jimerson lo había fichado eso, Michael Paul, y digamos que habían sido un poco los que habían liderado la parte, tanto a nivel estructura por detrás como de producto del de streaming desde Disney. No a nivel contenido, solamente digamos de arquitectura de la entrega del contenido, ¿no? De la aplicación. Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andrómeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andrómeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andrómeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andrómeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente. Continuamos con Nintendo y Concast, que es el acuerdo un poco que ha habido para producir la peli de Mario Bros, que supera 1 billón en facturación. 1.000 millones. ¿La has visto, Juan de? Sí, ¿Qué sí, te sí. parece? Ahora, perdona, Que si la has visto, estaba digo. diciendo sí como porque estaba ya Sí a con la la siguiente. facturación, ¿no? No la he visto, la verdad. No me llamaba mucho, Ah. sinceramente. Sí que he visto que ha tenido se ha hecho viral uno de los temas de la canción, Sí, el de Peaches, sí, sí. pero más allá de esto, pues no. ¿Cuál fui a ver el otro día? Joder, ya ni me Ya se acuerdo, se te macho. ha olvidado. Pues así últimamente que hayan estrenado, no te sé decir. Estaba la de Nike y creo que Efectivamente, esa fui a ver, ¿Qué la de tal? Air. Pues mira, ¿te acuerdas justo un comentario que hizo Matt Damon hace relativamente poco sobre que justo los estilos, que además lo comentamos aquí en el podcast, donde Matt Damon en una entrevista en un podcast decía que bueno, el estilo de películas o de papel que a él mejor le iba, pues se había dejado hacer porque la gente no estaba Sí. dispuesta a invertir en este tipo de historias. Yo creo que este es el tipo de historia al que se refería, es decir, pues un tipo de historia que ha pasado y desarrollar, contar un poco cómo evoluciona y tal. A mí me gustó bastante, bastante. Sí que es verdad que la historia de Nike, pues sí que pues, pues es típico que la Sí. escuchas siempre, sobre todo si has estudiado algo de negocios y tal, pues es interesante y yo creo que la reflejan bastante bien. Está chula, a mí me resultó graciosa. Y además sale el típico, salen como actores, pues está el de Ozark, que hace muy bueno, está Matt Sí. Damon, está Ben Affleck. Una historia, pues si no habéis escuchado la historia de Nike, sobre todo relacionada con la parte de baloncesto, pues es muy, pues es buena para verla, o sea, una buena peli.
¿Tú lo has visto, la de Mario? Que me he ido por las ramas. Sí, ¿O yo no? vi la de Mario, bueno, un poco con esto, con el estudio, casi tengo obligación de ver estas cosas por dar un poco a ver qué hace. Parecía malísima, pero bueno, o sea, a la gente le está Vale, gustando, pues me parecía malísima. ya sí que confirmo que no la voy a ver. No me llamaba Nada, mucho o por el sea, estilo, o sea, la había como más enfocada a un público más infantil y nada, demás. nada. A ver, Vale, lo que es vale. la calidad de la animación es buena, pero que por detrás la trama es mala a dolor, ¿eh? Sí, a dolor, ¿no? Solo hay un personaje que tiene cierta gracia, lo sacan 10 segundos, que también se ha hecho viral. Entonces, Vaya. más que nada por la personalidad del tío, porque dice, bueno, al menos tiene una personalidad, pues que el resto, o sea, es una cosa plana, malísima, malísima. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno. Y para cerrar la sección, o sea, este tramo de media, tenemos pues una noticia en conjunto, que es que BuzzFeed cierra y Athletic se vende al New York Times. Gaming. en gaming, el juego más vendido de la semana ha sido el nuevo juego de Star Wars, el Jedi Survivor. Bueno, Star Wars Jedi Survivor, que yo no lo estoy leyendo bien, que es la segunda parte del Fallen Order. Bueno, yo jugué el primero y fue buen juego, la verdad. Así que supongo que en algún momento intentaré jugar a este. Muy bien. Por otro lado, tenemos una noticia que además nos sorprendía, porque me acuerdo que estaba hablando con Flavio por la mañana y justo teníamos, pues había entrado por el servidor, pues una noticia interesante donde decían que, bueno, pues que Microsoft se veía ya cerrando el acuerdo de compra de Activision. Y justo esa mañana de repente salió que Reino Unido, el regulador, pues bloqueaba la compra por temas de competencia. Entonces, cuando ya se daba por hecho, pues cómo cambia la cosa de un día para otro, ¿no? Entonces, sí que salió Microsoft pues haciendo un comunicado público diciendo que lo iban a luchar y que lo iban a recurrir esa decisión y tal y cual. Pero la verdad es que venga ya la prohibición desde Reino Unido, cuando parecía que estaba. Bueno, de hecho, hace un mes fue cuando hicieron ese gran. Bueno, fueron Brad Smith y unos cuantos de. Bueno, fue la plana mayor de Microsoft a defender el acuerdo, que además recuerdo que lo comentábamos y salieron. Bueno, pues al salir de la reunión hicieron unas declaraciones como que estaban contentos con lo que había pasado en la reunión y demás. Pero pues parece ser que no ha sido suficiente. Tecnología. Entramos en tecnología y siguiendo un poco la regulación que comentábamos en gaming, empezamos con la FTC y es que, bueno, ha llamado la Casa Blanca y la FTC, hay que juntar un poco las dos cosas, están llamando a las principales compañías para tener un mayor control sobre la inteligencia artificial. La Casa Blanca quiere hacer una reunión con los principales actores, no ha definido quién, entendemos que son las fans, sin lugar a duda pues estará Microsoft, Google y tal. Y la FTC decía esta semana directamente que, bueno, pues como Lina Khan tiene un poco esta campaña activista que quiere entrar también a regular y a controlar los desarrollos que hay en inteligencia artificial. Seguimos con Apple, donde los tribunales han dado la razón a esta empresa, a Apple, en su caso contra Epic Games. Recordemos que aquí, pues bueno, se lleva el melón abierto, por así decirlo, desde hace bastante tiempo. Y tenemos, pues ya recordemos, problemas desde la parte de App Store, de los take rates y bueno, la denuncia esta de Epic por la posición dominante supuestamente de Apple en todo este tema, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos sorprendió un poco porque parecía que Epic podía llegar a ganar algunas partes, de hecho incluso hasta la demanda y de hecho se había comentado que podía ser un punto de inflexión para muchas empresas y al final pues no ha sido así, la verdad. Estuve leyendo cuando salió, bueno, cuando ha salido la sentencia, estuve leyendo un poco más de lo que decían los titulares, vamos, en general lo que salía en el conflicto de Epic contra Apple, vamos, lo que decía el tribunal, ¿no? Y es verdad que hay una cuestión un poco por detrás y es que básicamente lo que viene a decir es, Apple tiene todo el derecho a emplear el canal del App Store y poner los fees que considera oportunos porque es su canal, pero no puede cerrar una backdoor de que la gente, en este caso pues Epic, pueda guiar al público por otro canal, llevárselo a la web y que desde la web paguen, ¿vale? Y entonces tengan acceso bueno, a Epic, ¿vale? A Fortnite sobre todo, que es, vamos, digo el caso de Epic, pero puede ser cualquiera, puede ser Netflix si queremos, ¿vale? Que esto es un poco, esta situación ya se había esbozado con anterioridad, ¿vale? Entonces, volvían a remarcar este punto, que es como, vale, sí, Apple, tú tienes todo el derecho a hacer esto, pero no puedes bloquear, ojo, no puedes bloquear la capacidad de que esta gente haga esto,
¿vale? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, claro, luego los titulares salen enseguida, ¿no? Apple gana el juicio contra Epic, tal, y tampoco entraban mucho en esta otra cuestión. Entonces, me da la sensación, y habrá que ver, que posiblemente Apple en la próxima conferencia de desarrolladores, que es ahora dentro de mes y algo, hagan alguna historia diciendo, no, mira, dejamos, porque tal, ¿sabes? Para quedar ellos bien. Para A también ver, el público general, mira, nosotros ahora vamos a abrirle al ecosistema, a la gente y tal. No, perdona, no se lo vais a abrir. Os están diciendo que es que lo tenéis que hacer, es decir, que no lo podéis bloquear sí o sí. Entonces, si no lo ya, podéis bloquear, pues por lo menos ya anunciarlo a toda la gente que lo sepa, de en plan, mira, podéis hacer esto si queréis. ya. O sea, O creo sea, que yo creo que esto sigue un poco recopilar un poco asuntos, ¿no? En Corea creo que ya dictaminaron sobre este sí. tema y creo que en Estados Unidos se han basado un poco en la decisión que tomaron allí y lo que han estado viendo, porque creo que fue el año pasado, cuando, pues eso, en Corea tomaron la decisión de abrir de esta misma forma el tema de los pagos. Ujú. Y yo creo que se han basado un poco en lo que ha ocurrido allí y demás para pues, tomarlo así como guía e implementarlo en la decisión que han tomado en Estados Unidos. Sé que es verdad, hombre, yo entiendo los titulares, porque al final lo que se pedía aquí era una completa apertura de todo el ecosistema y demás, que era muy ambicioso y también muy jugoso para muchas empresas. Entonces, por eso dicen que, oye, Apple gana, porque en realidad sí que sigue teniendo una posición dominante. También si vemos las cifras que tenemos en cuenta de cuánta gente se acaba yendo a hacer el pago fuera, pues la verdad es que es baja y no genera tanto impacto para las empresas, a impacto positivo me refiero, porque al final hay más fricción, ¿sabes? No es tan sencillo como darle un botón y pasar, ¿sabes? Por caja, por así decirlo. Y yo creo que por ahí van los tiros. Pero bueno, sí que es verdad que tienes razón en el sentido de decir, oye, tampoco es ni para uno ni para otro, ¿no? O sea, al final has conseguido una pequeña victoria ahí. Ujú. Pero bueno, Bien. Sí, de hecho, bueno, es que estaba pensando mientras hablabas y digo, a ver, sería muy complicado que Epic, habría sido muy complicado que Epic de verdad esperase ganar el juicio. Yo creo que al final también ellos, pues bueno, intentaban en plan, oye, algo vamos a rascar, algo vamos a conseguir sin lugar a dudas. Y vamos, creo que lo han conseguido, ¿eh? También es desde verdad luego. que las grandes compañías, y hubo este acuerdo pues con Match Group, con Netflix, que cuando superaba cierto nivel de facturación, sí, el primer año. Quiero recordar, estoy diciendo de memoria, ¿eh? Tenías que pagar el fee del 30%, pero luego el siguiente año te bajaban. Entonces, a ver, que poco a poco le han ido rascando a Apple, ¿eh? Entonces, Apple sí que ha cedido. Pero bueno, aún así, fíjate, bueno, anoche presentó Apple y los resultados de servicios es que siguen siendo brutales. O sea, la cantidad de dinero que se Sí. gasta en App Store o sea, es un Efectivamente, ni, negocio. ni los resultados de iPhone han sido tan malos como se esperaban, eso por un lado. Y luego, por otro lado, o sea, sigue sorprendiendo el crecimiento constante que tiene en servicios. Ujú. Este ha crecido al 5% year over year, pero es que es año a año. Yo creo que el anterior también, si no recuerdo mal. Y es que sigue una cadencia importante, sobre Ujú. todo teniendo en cuenta el ecosistema al que vendes, ¿no? Con servicios. Y la base instalada de clientes y todas estas cosas, ¿no? Vamos Y bueno, con y TikTok. todo el recorrido que tienes, porque hay que recordar que todo el tema de Music, TV Plus y tal, pues está en las etapas iniciales, ¿eh? Ujú. Efectivamente. Vamos con TikTok, cambiamos de compañía. Y es que lanza un nuevo producto de ads para los publicistas donde se permitirá vender anuncios y llevarse la mitad de los revenues. Por otro lado, tenemos dos noticias de Meta, de la que era Facebook hasta hace relativamente poco. En primer lugar, la FTC propone nuevas sanciones contra Meta. Dicen que han violado medidas relacionadas con la privacidad. Y por otro lado, el día 25 se filtraba que Meta ha contratado a un ejecutivo de Microsoft para liderar su proyecto de chips, según comentaba The Information. Este sería Jean Boufarhat, que, bueno, no sé si el apellido lo estoy pronunciando muy bien, que bueno, pues nada, hasta hace poco servía en la compañía de Microsoft como ingeniero en la parte de silicio y bueno, pues lo ha contratado Meta con intenciones de desarrollar algo en hardware. Seguimos con Google, que en primer lugar lanza lo que denominan Google Cloud Security AI, que es una combinación de Mandiant con Chronicle Security y su modelo de inteligencia artificial, SecPalm-M. Por otro lado, Google presentó los resultados y la parte de GCP se ponía en profitability, Y luego acaban de anunciar su primer móvil plegable, similar al que tiene Samsung. que con la cuota que está robando Apple, pues ya Google, macho, los móviles se van a quedar en una cuota muy pequeña.
Pero no sé, lo mismo el plegable les funciona, pero en Samsung tampoco supuso gran cosa, ¿eh? No, de hecho ha generado muchos problemas, en realidad. Todo el tema de la pantalla y muchas críticas, que si lo cierro y de repente me dejo Mm. una cremallera, se pilla por ahí, adiós la Sí, se pantalla y todas raya. estas cosas, ¿no? Mm. No sé. Tampoco ha sido un éxito rotundo que, digamos, ni ha No, roto el por mercado. eso, que para Samsung no le ha cambiado la jugada. Entonces, Sí. entiendo que Google está un poco la necesidad de hacerlo por razones competitivas, pero tampoco, no sé, o sea, oye, que lo mismo me equivoco, pero a ver cuántos Bueno, al final, los ya sabes, plegables, los foldable. la propuesta de valor de Google con sus teléfonos, sea el Foldable o el otro, estás a la mitad del precio Mm. del top tier y tienes sí, y a nivel donde aportan más valores con el ecosistema de aplicaciones de Google. Entonces, si eres una persona que utiliza mucho todo este ecosistema, pues en realidad todas las apps están optimizadas para que funcionen bien a un precio, pues puede encontrar valor, ¿no? Yo, por ejemplo, soy usuario de un Pixel, entonces ese es el valor que le ¿Verdad? veo. ¿Verdad? Ese es el valor que le veo. Microsoft. Bueno, dos noticias. En primer lugar, en sus resultados trimestrales comentaba cómo la parte de inteligencia artificial está dando crecimientos claros. Por otro lado, están financiando el desarrollo de chips de AMD enfocado a inteligencia artificial. Es lo que se conoce como el proyecto Acena. Vamos con Bosch, la compañía de ¿qué hace el Bosch? Lavadoras, ¿no? Aparte de, bueno, es decir, Pues hombre, hace aparte de de todo, ingeniería, o sea, hasta hace. componentes para coches. No, hombre, ya, pero me refería a la. Ya lo sé, pero me refería a la parte que menos nos interesa, que es la de consumo. Yo creo que hace por ahí alguna cosa. No, hace electrodomésticos. Electrodomésticos Bosch. Sí, claro que sí, sí, Pero sí. bueno, la Pero como parte me has que. empezado con lo de las lavadoras, digo, Ah, madre mía, ya. digo, claro que sí, sí, que estos tienen de todo. La, la parte que nos interesa, que es la de la parte de chips o de piezas, sobre todo para coche eléctrico, se han ido metiéndola mucho. Bueno, comprará la compañía de semiconductores TSI por valor de 1,5 billón encargada en la fabricación del silicio carbide. Sí. Que es curioso también Bosch porque recordé, y esto bailado con un poco la noticia que salió hace poco de Tesla, donde decían que iban a reducir el uso de este componente en un 75%, y había debate en la industria sobre si esto era con chips híbridos que utilizaban menos de este componente que es caro, o si realmente pues había otra historia por detrás, ¿no? Porque realmente uno de los que estaban utilizando esta técnica de componentes mixtos es Bosch. Pero claro, viendo esta inversión en TSI, pues ya te planteas de decir, oye, es que el mercado realmente va hacia a este componente, ¿no? Ujú. Y luego seguimos con Snap, que después de lanzar la semana pasada el bot de chat, pues My AI, afirma esta semana que dicho bot mantiene la localización durante una semana. Sí, esto la gente, bueno, un poco ese sector que suele estar más preocupado con la privacidad, pues alzaban la voz criticando a Snapchat, que básicamente si tú bloqueas la trazabilidad en la aplicación, porque narices el bot sigue sabiendo dónde estás y tal. Y bueno, pues es que Snap decía que eso, que es que había un decalaje de una semana, pero no se entendía muy bien pero una semana, el por qué una semana, ¿no? Es como mucho tiempo. Y ahí se ha quedado el tema, es decir, tampoco, tampoco han dicho por qué es una semana. Entonces, bueno. Por otro lado, IBM, interesante esto, y es que anunciaba, aunque creo que es algo tal vez hype o algo la noticia descontrolada, pero bueno, anunciaba cómo hasta el 30% de los empleados de la compañía puede verse afectados por los desarrollos en ChatGPT y bueno, pues en los próximos años se supone que la compañía intentaría optimizarlo y básicamente eliminar ese 30% de la plantilla con inteligencia artificial. Vaya. Por otro lado, Beba, que extiende su acuerdo con Accenture para implementar Beba CRM. Lo que no te decía la noticia de IBM es cuánta gente vas a tener que contratar para gestionar la parte de inteligencia artificial. Pero bueno. Mm. Pero eso va AMD. solo, hombre. Claro, claro. AMD presentó resultados donde una parte del consumo, bueno, todavía reflejaba una situación de demanda mucho menor. La parte de consumo de AMD, ¿vale? Pues tiene la de servidores y tal. Es decir, que los PCs de consumo normal, bueno, también Apple lo avalaba anoche. La parte de PCs de cualquier compañía ahora mismo, pues está floja porque hay poco consumo de PCs. Sí, no, ya el mercado lo ve así, o sea que tampoco. No es noticia, la noticia es ver bien cuando pues esto empieza a recuperar. Ujú. Luego por la parte de servidores, pues oye, Sí, eso aguanta. bien, la parte de servidores siguen muy bien. Eh, Tenemos una noticia y es que un ex empleado de Google, George Hinton, que es el que muchos bautizan como el padre de la inteligencia artificial, pues ha abandonado su puesto y ha sido noticia esta semana por una entrevista con el New York Times en la que exponía los riesgos de la inteligencia artificial y además aprovechaba la entrevista para expresar pues los motivos de su renuncia y demás.
Sí, además, a ver, creo que se ha hecho bastante viral la entrevista porque, bueno, pues un poco también lo que la gente busca, este ludismo 2.0 de, oye, la inteligencia artificial es todo un peligro. Entonces, claro, aquí Geoffrey pues venía un poco a avalar esta idea. Entonces la gente enseguida, mira lo que dice el padre de la inteligencia artificial y tal. Creo que es una opinión muy bien formada y que hay que escucharla. No es la única. Es decir, también hay mucha gente que es partidaria. Y entonces, o sea, no sé, creo que un poco la virtud está en el punto medio. Tiene que haber un avance, tiene que haber una precaución, un control, pero no sé, quiero pensar que ni la inteligencia artificial es tan mala como lo pintan algunos, ni tampoco eso seguro está ahora en el punto de ser una super revolución que va a cambiar el desarrollo de la humanidad y tal. Está haciendo avances muy interesantes, pero no está en ese punto. Pues como Entonces, todo, bueno, macho, cuando salió el coche sí, iban a sí, sí, caballo, cuando, tal cual. cuando venía Internet, el efecto 2000, Mm, todas estas cosas, ¿no? sí. Luego al final, Bueno, hace ni 4 tanto ni tan años, calvo sí, como hace dicen, ¿no? 4 años, no sé si te acuerdas, hace 4 años se supone que ya, hoy día ya, tenían que estar todas las calles llenas de coches autónomos. Pero Hombre, autónomos de que te montas y no hay 100%. piloto por favor, o sea, nada. Vamos, he visto un coche autónomo en mi vida y no ha sido en España. Y pues sí, el coche iba bien, pero iba lentito. Durante el tramo que lo viste iba bien. Iba bien, no se chocó. Afortunadamente para ti. Eh, seguimos con Shopify. Y es que vende toda su parte de logística a Flexport, quedándose con un 13% de esta compañía. Y finalmente la sección bueno, la sección, esta parte de chips que queremos comentar. Y es que Alemania está negociando limitar la exportación a China de químicos usados en el desarrollo de chips, lo que afectaría a compañías como Merck o BASF. Esta noticia sigue la de hace algunas semanas, en la que el gobierno holandés se unía a la ISA en su limitación de exportación de tecnología a China, afectando, bueno, pues a SML principalmente. Efectivamente. Pasamos a despidos. Vale, pues sección despidos. Bueno, esta semana, como noticia así de compañías que nosotros vigilábamos y tal, pues Unity despedía a 600 personas, en primer lugar. Ujú. Y Shopify, claro, lo que pasa es lo que has comentado tú antes, entonces no sé hasta qué punto sumaba todo lo que han vendido a Flexport o no, pero bueno, hacía también una reducción de plantilla bastante importante, pero es que claro, mucha gente era personal de la parte logística que se va a ir con Flexport, entonces bueno, en cualquier caso sí que parece que ha habido una reducción o va a haber una reducción de plantilla considerable dentro de Shopify. Sí. Yo me planteo que una vez tú te has quitado esta parte de logística y quedas con un acuerdo, realmente estás invertido en una compañía, pero eres accionista minoritario y es simplemente un acuerdo comercial y tal, si esto probablemente favorezca a futuro el acuerdo de Amazon Buy with Prime, el BWP, Mm, que pueda incluso progresar, porque lo hemos estado viendo nosotros también a nivel interno y tal, podría ser beneficioso para los dos a largo plazo. En fin. totalmente. Sí, a ver, la verdad es que no hemos entrado demasiado a comentar lo de Shopify, que creo que puede ser una de las noticias, casi es la noticia de la semana, así un poco a nivel más de compañías, no tanto una cuestión de si la Casa Blanca se mete en inteligencia artificial y tal. Porque es verdad que Shopify hizo mucho peso en la parte de logística. Y nosotros, sé que en algún podcast lo hemos comentado internamente, nuestra opinión, de hecho por eso no estamos en Shopify, nuestra opinión era que la jugada de logística pues arrojaba bastantes dudas y no era el factor diferenciador de Shopify, a diferencia de como si lo es en Amazon, y que la estrategia competitiva de Shopify pasaba por otro lado. Entonces, que hayan decidido acabar con esto, creo que es una muy buena noticia para Shopify. Igual que sería, lo puse el otro día en Twitter, pero igual que sería que si Meta acabase con la idea del metaverso, que bueno, a ver, yo creo que prácticamente ya lo tienen medio muerto dentro, porque no es tan importante. Pero es un poco esa pivotación que sufrieron ambas compañías de cosas que los sacaban de su core, que no eran tan buenos, que exigían demasiado. Y en el caso de Shopify es que era muy claro, porque el CAPEX te lo comía entero el desarrollo de toda la logística, que no era una funcionalidad de Shopify. Entonces, bueno, pues vamos, yo creo en general la lectura es buena. Es que es un movimiento muy interesante. Sí, o sea, también hay que poner en contexto a la gente que nos esté escuchando y una de las piezas clave, partes clave de esto es que Shopify primero intentó hacerlo in-house, no lo consiguió, de hecho tuvo varios problemas, montó un sistema y tal. Luego al final acabó haciendo partners con alguno y comprando Deliverr, que además la compró en un momento en el que el mercado pues estaba Mm, bollante, por así sí, decirlo, ¿no? sí, sí. Y claro, tampoco nosotros en entrevistas con gente del sector, pues empresas ya pues típica empresa que trabaja Fix o alguna de estas que trabaja con Shopify. Estoy hablando de memoria, no sé si Fix trabaja con ellos, pero estoy dando un ejemplo de típica compañía que ha crecido con ellos. Pues claro,
no es como algunos casos donde se vea claro que realmente está generando una demanda tremenda y que le ven un valor muy bueno, cuando además sabemos que es un negocio pues que es complejo, ¿no? Complejo con unos márgenes, es peor negocio que el core suyo de Shopify, cuando además sabemos que, oye, tiene por la parte de B2B, que es negocio a negocio, llamado en español, que tiene un potencial terrible cuando otras empresas también están creciendo bien por ahí, véase BigCommerce y demás en algunos países, sabemos que en Italia está yendo bien y demás. Entonces, claro, dice, joder, a lo mejor estás perdiendo un poco el foco, te has empeñado con una parte que podría ser interesante, sobre todo en tu apuesta por competir más de tú a tú con AWS, o sea, perdón, con AWS, no, con Amazon, pero es que no estás ahí. No estás ahí, ya hay un Amazon, ¿no? Efectivamente, sí. Ya existe Amazon. Fíjate, creo que la única defensa que puedo tener así un poco de Shopify de cara a esto, y lo puedo entender el porqué, es que había mucho cliente que te decía, hombre, sí que nos gustaría que todo el sistema de paquetería estuviese gestionado también por Shopify, porque es como lo que nos falta y tal. Entonces yo creo que ellos se vieron un poco compelidos a, ¿sabes?, a crear, a decir, oye, pues esta rama, esta parte, tenemos que crearla y bueno, pues ya se metieron en la enredadera y luego salir de ahí es complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, interesante esta noticia. Bueno, y decías, interesante, tenemos 1000 noticias. O sea, así por encima yo también destacaría el punto de crecimiento en el que están los clouds, porque, joder, es, es importante, ¿no? O sea, porque por ponerlo así un poco, las semanas pasadas, pues presentaron resultados Microsoft y Amazon. Y las conclusiones, así como Microsoft está viendo que se está alcanzando, digamos, el bottom en la parte más baja de lo que son proyectos de optimización de cloud, y quizá yo diría que están más positivos a futuro con volver a un crecimiento más normal. Amazon, además me hizo gracia cuando presentaron, que de repente presentaron y se fue a un más 12% la acción, pero luego cuando salieron comentarios y tal, pues claro, decían que todavía se estaban viendo afectados, sobre todo en este mes, por ciertos proyectos o sea, de optimización de costes y tal. Entonces, digamos que está ese ten de pues, todavía sigue el debate en Amazon. Y esto, todavía sigue el debate en Amazon, termino, perdón, con respecto al crecimiento, o sea, alcanzar la parte final de optimización y volver a crecimientos similares a los anteriores, digámoslo así, la parte de cloud. Y Microsoft parece que está viendo la luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que serían las dos lecturas ahí. Ujú. Y cómo esto afecta también de forma positiva por ver primero brotes verdes o empapa al resto de compañías de software, ¿no? La que pues nosotros estamos invertidos. Movilidad. Vamos con movilidad. Tesla podría empezar a enviar coches a Estados Unidos fabricados en China. También igualmente, esta semana comentaban cómo subían precios en Estados Unidos, China, Japón y Canadá y subía las proyecciones de gasto en CAPEX de los 6, perdón, de 6, o sea, el rango que tenían, que era de 6 a 8, se subía de 7 a 9 billones. Sí, sí. Esto me hace gracia lo de los precios, el trajín que llevan, porque Uf, tienen que madre mía, estar moviendo una a locura. todos los otros, pues los Ford y tal, loquísimos. Porque es una cosa. Luego, por otro lado, la sección de movilidad, que antes lo teníamos en Tech, pero cogí, lo puse por aquí, y es que tenemos dos noticias con Uber. Y es que en sus resultados trimestrales, pues reconocía la fortaleza de Journey Ads, la parte de anuncios. Y por otro lado, redoblaba sus esfuerzos en Share Rates. Que, bueno, de hecho el programa ahora se llama UberX Share, bueno, que es lo de, básicamente esto era lo de los viajes compartidos. Efectivamente. Entonces, nada, decían que se expanden el servicio a 5 ciudades, que son Baltimore, Miami, Nashville, Filadelfia y Washington, D.C. Y esta noticia sale una semana después de que Lyft hiciese el anuncio de los despidos y que, bueno, tomase una dirección similar en cuanto al tema de los viajes No, o compartidos. sea, una dirección toma otra dirección. Es decir, ellos, ellos han cerrado la parte de compartir, de share rides, de los viajes compartidos, ¿vale? O sea que aquí ya se ve cómo por lo que sea, por los factores que, bueno, pues nosotros los tenemos aquí en cuenta, pero pues Lyft sigue con despidos, sigue mal, sigue tal, y además cierra divisiones, como por ejemplo esta de compartir viajes, mientras que Uber pues la está expandiendo. Me pareció curiosa la noticia, sobre todo porque en algunos lados nosotros habíamos hablado que realmente para hacer esto de los viajes compartidos necesitaba un volumen tal que no era posible hace unos años. Por eso cerraron la división. Recordemos que esta división se cerró en un momento en Uber, ¿eh?
Y yo no sé si alguno aquí en España es que no sé por qué, Ah, pero aquí no nunca se puede. se Yo sí que la he utilizado en Estados Unidos alguna ocasión y la verdad es que va fenomenal porque te desplaza un poco, te recoge el coche y te montas con otras gente que va a un lugar similar, ¿no? Entonces, sí, el único problema aquí tenían es justamente que necesitabas un volumen enorme para conseguir dar un servicio pues razonable. Y claro, funcionaban mucho por picos, ¿no? Por picos. Había momentos de valle donde no hay movimiento y ahí no se podía ofrecer el servicio. Pero bueno, me parece bien la iniciativa, ¿no? Y sobre todo en contraposición a lo que le está pasando al Lyft. Lyft presentó anoche resultados y la verdad es que comparando con Uber, pues hombre, sí, ves que están peor. Sí, a lo Están mejor peor. han salido bien los resultados, pero recordemos que llevan unos cuantos quarters donde han tenido problemas, muchos problemas, sobre todo Sí. con el supply demand de conductores y bueno, pues que no se acaba de traducir. Bueno, pero Tienen que dar más fíjate, incentivos, tal y sí, cual, ¿sabes? pero No fíjate sé, que no sé. cae. No, o sea, no han salido, vámonos, no han o sea, fíjate, dices, no ha salido mal por tal, pero aún así No, cae que un 15. no sabía si habían salido mal Ah, porque justo vale. además no lo había podido ver. O sea, no, Bueno, pues desconocía si lo habían hecho bien o mal. Lo que sí estoy seguro es que los anteriores lo habían hecho mal. sí. Y lo habían hecho mal por el tema de que, mientras que, es que claro, al final tienes que comparar. Y Lyft seguía necesitando incrementar incentivos para conseguir captar drivers y demás, o sea, conductores, y pues Uber no. O sea, Pues de estaba ya hecho, ahora con los Uber había resultados. retirado incentivos en los cuartos anteriores. Entonces ves cómo ya se está separando el rendimiento de una empresa con respecto a la otra, la ejecución, por así decirlo. Que estaba ya ahora precisamente con los resultados de Lyft. No he visto que hacía la cotización, pero la cotización cae un 15. O sea que no. Sí, 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 justo Vamos, es que estaba los viendo. resultados, o sea, ya digo yo, lo estaba metiendo y no he visto nada. Vamos, Sí, nada flojos. bueno, nada Me bueno. faltaba el guidance, precisamente, lo he dejado con el guidance. Sí. Así que nada. Bueno, vamos con última sección. Seguridad. Ciberseguridad, una noticia alentadora por fin, y es que finalmente, bueno, por fin digo en el sentido de, porque siempre que venimos con noticias de ciberseguridad es todo para hackear tal cosa, este problema, tal igual. Entonces, en 2022, y ahora es que se ha hecho la recopilación, que está normal, salen por estas fechas a nivel de ransomware de lo que ocurrió el año pasado, Estados Unidos por primera vez desciende el número de ransomware que ha habido en comparación con el año 2021. Así que, pues, punto positivo, pero vamos, que esto es la cosa de un año, pues luego seguro que el 23 vuelven a subir. Es muy difícil controlarlos. O sea que, Sí. pero bueno, oye, buen trabajo, buen trabajo. Pues Siempre, nada, hasta aquí una semana más y volveremos la semana que viene. sí, volveremos la semana. Nada, quería decir que digo, el tema de los ransomware es que siempre sale, es decir, los han conseguido, el año pasado consiguieron mitigarlos algo más, pero bueno, que luego saldrá alguna modalidad nueva de ransomware bastante peligrosa, potente, y eso es lo que hace que otro año se descalabren los números y te vuelvan a subir bastante. Entonces, Y que siga creciendo el mercado de sí, ciberseguridad. bueno, sí, eso sí. Sí, a nivel de ciberseguridad está claro, necesitas protección. O sea que en ese aspecto, bueno, al menos lo que nos afecta en cartera, pues bien, positivo. Que haya ransomware siendo puristas, algo nos beneficia. En fin, que eso, que volveremos la semana que viene. Así que un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.